Sí, buenas noches. Buenas noches, gracias por la invitación, Diana, y a la Sociedad Santanderiana de Anestesiología. Mi nombre es Gilmer Pérez, residente de cuarto año de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. El tema de hoy se llama anestesia total intravenosa, que es TIVA en pediatría, y básicamente es importante conocer en qué punto nos encontramos actualmente. Entonces, es importante tener en cuenta que hablando de la historia, desde que se formó y que se empezó a utilizar el propofol, fue en 1973 cuando un veterinario logró la molécula. Ya en 1982 se empezó a usar tanto en Europa y en Estados Unidos. Ya para ese mismo año se inició la TIVA, especialmente en adultos, y el uso en la TCI. Para 1989 comenzaron las primeras descripciones de TIVA en pediatría. Ya para el año 1990 aparece el PIS y los modelos farmacodinámicos que conocemos hoy en día. Y en la actualidad ya tenemos parámetros farmacocinéticos y farmacodinámicos enfocados tanto incluso a recién nacidos y a menores de un año. Entonces, si uno se va a las indicaciones como tal del uso de TIVA, podemos hablar primero de una necesidad, esa necesidad absoluta donde tenemos solo que aplicar esta técnica anestésica, donde la susceptibilidad de la hipertermia maligna en esos pacientes, aquellos que tengan distrofia muscular de tipo Duchenne o de Becker y que tengan ese antecedente familiar como tal. Beneficio, los que conocemos, reducción de náuseas y vómitos postoperatorio, el delirio, y esto es importante porque disminuir el delirio, que también se puede dar en pediatría, nos disminuye estancia y mortalidad hospitalaria. Mejoría de la monitorización neurofisiológica en aquellos procedimientos, menor contaminación, que esto también es debatido, útil fuera de quirófano y una elección para nosotros para mantener las habilidades para las ocasiones en que se requiere y mantenernos en un entrenamiento constante. Entonces, hay unas contraindicaciones, como en todo, pues incluso en aquellas enfermedades mitocondriales, y en esa enfermedad mitocondrial porque se cree que un metabolito del propofol va a inhibir esa cadena respiratoria de la mitocondria, lo que va a alterar ese proceso metabólico y que me lleva incluso a tener en esos pacientes que vienen con un uso prolongado de propofol y nos vamos a ubicar en ese síndrome de infusión por propofol. Entonces, incluso está contraindicada en los pacientes que tienen el síndrome de encefalopatía mioclónica de fibras rojas rasgadas, en los pacientes que tienen encefalopatía por alguna alteración tanto de acidosis lácticas, incluso esos pacientes que van a tener una enfermedad mitocondrial como tal. Incluso en esos que son en poca proporción, pero que se puede presentar en la deficiencia de acetil-CoA y de cadena media, donde hay una acumulación y una alteración de los triglicéridos de esta cadena y que pueden predisponer a arritmia. ¿Qué tenemos que tener en cuenta los factores del riesgo en síndrome de infusión por propofol? Esos pacientes que tienen un ayuno prolongado, críticamente enfermo, que tienen una lesión neurológica, que tienen falla hepática, en esos pacientes donde nosotros debemos evitar a una dosis de 10 miligramos por kilo hora por más de 8 horas y recordar que esos pacientes siempre se deben monitorizar con la función renal, con la función hepática, con gases arteriales y la CPK. Entonces siempre hay unas ventajas y unas desventajas. Bueno, dentro de esas ventajas vamos a tener que una menor necesidad de usar relajantes neuromusculares, menos interferencia en el monitoreo de potenciales, menos reactividad de esa vía aérea en los procedimientos que son de vía aérea superior, menos delirio, como ya lo nombré, en enfermedades neuromusculares y que nos dan un rango importante para las distrofias musculares y menos contaminación. Desventajas, pues como en todo, que tenemos una necesidad imperiosa de un acceso venoso, un riesgo de contaminación bacteriana dado por el propofol, necesidad de equipo especializado, potencial desconexión, que dependemos netamente de esa acceso venoso, y que algunos monitores de profundidad anestésicas no son muy confiables. Entonces, cuando uno ve el uso del uso de TIVA en pediatría, como toda la literatura, si nos vamos hacia Gran Bretaña, incluso que uno dice, bueno, son países del primer mundo donde realmente se usa en menos del 10% de las anestesias pediátricas. Incluso hay una revisión del año 2020 en anestesia pediátrica de la revista americana donde nos hablan de la efectividad y el perfil de seguridad del uso de propofol y remifentanil como mezcla para la anestesia total intravenosa en niños. Y realmente hay una falta de conocimiento de la técnica y una falta de disponibilidad de bombas de TCI en algunos centros y que obviamente esto amerita preparar infusiones y programar estas bombas. Hay una publicación del año 2017, eh, incluso es del que le agradezco también a la doctora
por la enseñanza también en TIVA, en pediatría, en el Hospital Roosevelt de Bogotá, la doctora Piedad Echeverry, en donde nos hablan del uso de la anestesia total intravenosa en Colombia. Esto también incluyó a pacientes adultos, en donde hay una encuesta nacional que se le hizo a 141 anestesiólogos dirigidos y que estuviesen activos en Colombia, donde se habla de esa frecuencia del uso de anestesia total intravenosa en todos los encuestados. Y miren que prácticamente casi nunca, en un 40,4%, sigo de casi siempre el 36,9%. Cuando nos vamos a esas limitaciones que se le preguntan de que por qué no se usa esta TIVA, realmente miren que en un 48,2% es por no tener algún monitoreo de la profundidad anestésica, e incluso miren que el no tener la bomba de infusión en un 37%. Realmente son limitaciones altas que tenemos. Cuando se decide utilizarla, estos dispositivos de administrar, miren que en un 53,9% se usan bombas volumétricas, en un 31,9% bombas de TCI, y prácticamente tanto en macrogoteros o como simuladores pueden representar el 21% y el 6,4%. Entonces, esa tibia en pediatría, de los estudios más grandes que hay, se realizó en el año 2017, donde se evaluaron la incidencia de esos eventos críticos dados por este tipo de anestesia. Fue el estudio Apricot, en donde midieron esa incidencia, donde se puede demostrar que realmente fueron bajos los eventos críticos graves perioperatorios en un 5,2%, y que hubo una gran variabilidad en la práctica de anestesia pediátrica. Se utilizaron hasta 100 combinaciones de diferentes fármacos para esa inducción. ¿Y qué se pudieron demostrar ellos? Que fue un estudio realmente observacional, multicéntrico, prospectivo en 261 hospitales de Europa, que realmente hay un efecto beneficioso en los años de experiencia del equipo de anestesia. Son hallazgos suficientes que nos hacen enfocar en la educación y en los equipos que pueden realmente validarse y que se pueden educar acerca de implementar estrategias de mejorar la calidad en anestesia pediátrica. Entonces, dentro de esos medicamentos que se usan en TIVA, como ya conocemos, tanto el uso de propofol, remifentanil, ketamina y dexmedetomidina son los que más se utilizan. Para términos prácticos de la charla, vamos a hablar solamente del propofol y remifentanilo con cada uno de ellos. No podemos comenzar a hablar de este tema sin conocer los principios farmacológicos en TIVA, que son basados en los conocimientos reales que nosotros podemos entender en la farmacocinética, donde la relación que existe entre esa dosis y la concentración de fármaco alcanzada, y la farmacodinámica, que es la concentración del plasma y el efecto clínico que voy a obtener. Entonces, tener en cuenta estos conceptos. Entonces, existe entonces cómo es esta división de los compartimientos en cada uno de ellos. Entonces, esto uno lo va a extrapolar, y aquí es donde viene la diferencia con los adultos. Miren que cuando vamos a esta diferencia de compartimiento, tanto del B1, que lo vemos acá en la imagen representada, que incluso es el plasma y es el sitio efecto como tal a nivel cerebral. Entonces, ¿qué pasa? Que en los niños, obviamente, ese volumen corporal de agua va a estar aumentado, es decir, que este B1 en ellos, a diferencia de los adultos, va a estar mucho más, va a ser mucho mayor ese volumen, y vamos a tener tanto el B2, que es el músculo, y el B3, que es la grasa. ¿Qué pasa en los niños? Pues que el B2 y el B3 va a estar disminuido en ellos. Entonces tenemos un B1 aumentado, un B2 y un B3 disminuido en los niños, que eso va a ir cambiando a medida que van en el crecimiento y desarrollo. Que en esto es lo que nos permite determinar que hay una constante de paso muy específica, que son las que nos van a generar todos esos cambios. Entonces, en la gráfica de la derecha podemos ver en la, X en la eje de las X ese bolo en la infusión que podemos tener en minutos y la concentración de ese fármaco. Miren que al principio vamos a tener el inicio del bolo del medicamento, un inicio rápido para pasar a una fase intermedia y una distribución como tal, hasta llegar a un aclaramiento que obviamente va a ser mucho más bajo y va a ampliar hacia los minutos. Dentro de esa farmacocinética tenemos que tener en cuenta ese volumen de distribución. ¿Por qué? Porque él va a ser el determinante de la dosis de carga, donde vamos a ver la diferencia tanto para el propofol y para el remifentanil. En ese propofol vamos a tener que esa agua corporal total en los neonatos va a estar aumentada más que en los lactantes, y nuevamente a medida que va creciendo tanto en ese paciente en los niños. Esa masa proteica va a aumentar con la edad, y esa grasa va a ser mayor en los neonatos, mayor en los lactantes y obviamente mayor que en los niños. Entonces, ¿qué nos va a determinar? Que en el paciente neonato va a tener un volumen de distribución que va a ser menor, y entonces ellos van a requerir una menor dosis bolo por kilogramo. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta, esa diferencia cuando hablamos del neonato y ese volumen de distribución.
Cuando ya pasamos al lactante y en los niños, ese volumen de distribución va a aumentar y entonces miren que va a ser lo contrario, él va a requerir mayor dosis bolo por kilogramo en estos casos. De tener en cuenta cada una de esas diferencias. Cuando hablamos del remifentanil, en esos neonatos van a tener un menor volumen de distribución para tener una menor dosis bolo por kilogramo. Entonces, prácticamente al igual que lo que sucede en el propofol. En esos lactantes y en los niños también, un volumen de distribución más aumentado para requerir una mayor dosis bolo por kilogramo. Dentro de esa farmacocinética, miren que vamos a tener ese aclaramiento. Entonces, miren los conceptos claros que hemos tenido y que el aclaramiento va a ser un determinante de esa velocidad de infusión. ¿Por qué? Porque el propofol, que obviamente en ese paciente mucho más pequeño, va a tener un sistema enzimático y un renal inmaduro. Por eso es que a partir de los 6 meses que empieza a formarse y va a seguir inmaduro hasta que llega a una maduración aproximadamente entre 1 o 2 años. Entonces, que no hay una relación no lineal en el tamaño y la función de cada uno de ellos. Entonces, miren que acá en los neonatos, dado a este sistema inmaduro que tiene, miren que debe haber una menor tasa de infusión en ellos tanto para los niños y de 1 o 2 años. Cuando ya hay una mejoría y hay una maduración como tal de ese sistema, obviamente va a ser una mayor tasa de infusión que vamos a requerir. Con el remifentanil, que las esterasas plasmáticas son maduras al nacer, y eso es que es importante tener en cuenta, y los beneficios que tenemos, por eso es que en los neonatos ese volumen de distribución que está aumentado, que está disminuido, disculpen, va a tener una menor tasa de infusión para ellos. Y en los lactantes y los niños, con ese aumento de volumen de distribución y del aclaramiento vamos a requerir una mayor infusión. Entonces, uno busca, bueno, listo, de la farmacocinética, vamos a hablar ahora de las farmacodinámicas en diferentes estudios donde se ha determinado que esa concentración objetivo, tanto del concentración plasmática y del sitio efecto, dependen del efecto deseado. ¿Por qué? Porque se determina una relación de la concentración de la respuesta en el sitio. Entonces, esto va a variar con la edad, con la patología, con las interacciones farmacológicas y el estímulo quirúrgico al que el paciente va a estar dirigido. Entonces, esa constante de velocidad, que es la K0, no definidas en menores, que eso es lo complejo en algunos casos, que ya más adelante lo vamos a hablar porque es impredecible en algunos casos, y que en los niños van a tener una menor sensibilidad al propofol. Por eso es que ellos van a tener y requerir una dosis mucho mayor para poder llegar a las metas establecidas. E incluso el remifentanil obviamente va a tener mayor sensibilidad a los efectos hemodinámicos. Por eso es que en estos casos y en los pacientes pediátricos, el uso de remifentanil va a tener unos efectos más importantes y un impacto directo a nivel cardiovascular. Entonces, ¿cómo podemos tener en cuenta cada uno de lo que hemos hablado? Pues que, en conclusión, en esta parte, los neonatos van a requieren una menor tasa de infusión y una dosis de carga, que los niños entre 1 y 2 años van a requerir una mayor tasa de infusión, y esto debe quedar claro. El requerimiento de remifentanil es en mayor proporción en los pequeños y va disminuyendo con la edad. Entonces debemos tener siempre precaución con ese bolo inicial. Las relaciones farmacocinéticas y farmacodinámicas en los menores de 1 año sigue siendo difíciles de determinar, no es fácil por todo lo que le he explicado de los compartimientos y esa constante de paso, cómo se altera, y que existe una variabilidad conocida y desconocida que requiere una consideración durante la administración de TIB. Entonces uno dice, bueno, vamos a ver los modelos farmacocinéticos y esos modos de administrar nosotros la activa. Entonces vamos a tener en 3 pasos. Primero, podemos tenerlo tanto por las infusiones controladas por objetivo por TCI, si disponemos de las bombas, por esquemas manuales y por los simuladores que están hoy gracias a la tecnología. Las infusiones controladas por objetivo, cuando empezamos a hablar por ellas con el TCI, entonces tener en cuenta que esas bombas están programadas con algoritmos como tal farmacocinéticos y que van a determinar la tasa de infusión para mantener una concentración, depende del modelo que usemos, tanto del sitio plasmático, concentración plasmática y la concentración efecto deseada. ¿Con qué fin? Con integrar datos demográficos según el modelo que vamos a usar y que van a ser fáciles de usar e intuitivas, para eso las han creado con sistemas de seguridad y pues si se tiene, se puede y se recomienda siempre lo que sea posible tener ese uso. Entonces, tenemos que tener claro que esos modelos farmacocinéticos vamos a dividirlos, tanto de los que usamos en el propofol y los que usamos en el remifentanil. Cuando hablamos del propofol, hablamos de entonces tenemos modelos de primera generación y modelos de segunda generación. De esos de primera generación vamos a tener varios, los que están en rojo son los que son más usados, que son más familiares, que tienen más estudios, como son el Cataria, el Geptos, el Murat, y que vamos a tener incluso dentro de esta primera generación que han sido extrapolados como estudios al esquema manual, como es el McFarland.
el Coppens, el Epsilon, que con el Petfuso y el Mars, que son los que van a ser los de primera generación, y existen otros como el Rick Jones y el San Mauricio. No todos los modelos probados están dentro de los límites de rendimiento aceptados. Desde el punto de vista estadístico, existen proporciones donde son el error promedio medio, que puede ser entre 20%, y el error promedio medio esperado, menos del 30%, que se lo voy a explicar más adelante, que esto nos permite a nosotros determinar realmente si hay un beneficio en el 50% de los pacientes que se va a utilizar. Y los de segunda generación, que es el modelo E-Level, que realmente es un modelo que fue creado por el doctor Douglas E-Level, que nos ha permitido y realmente trabajó mucho para que se pudiera generar este modelo y que los tenemos ya para pacientes pediátricos y es lo que más ha generado impacto como tal. Entonces, esta tabla que les tengo acá es un modelo para nosotros diferenciar tanto del Cataria, que miren que tiene una concentración plasmática para llegar a 6 a 7 microgramos por ml, se desarrolló en 1990. El Perfurso, el Absalon, que también más o menos con la misma concentración, se desarrolló en el año 1998 y el E-Level, pero para el modelo de Propofol se desarrolló en el 2018. Miren, cuando nos vamos a la población estudiada, cada vez que van desarrollando, a medida que pasa el tiempo, vamos incluyendo más pacientes dentro de los modelos. Entonces, si nos vamos al E-Level, que miren la diferencia con el Qatari y con el Perfusor, que fueron 53 a 600 niños, en este fueron 1033 pacientes, de los cuales 71 fueron menores de 3 años, que incluyeron desde 3 a 18 años 128 pacientes. Te mire que los parámetros de cada uno de ellos vienen dados por la edad, el peso, la talla, el género en el Cataria, y incluso con el perfusor solamente vamos a ver el peso. El E-Level, miren que tiene la edad, el peso, el sexo, la edad postmenstrual, la talla y el KS0 calculado como esa constante de velocidad. Y los pacientes con esa edad, cuando hablé de menores de 3 años en el E-Level, miren que incluyen a los pacientes de 27 semanas postmenstrual hasta 88 años. Pero miren que más específico y pacientes más enfocados hacia el paciente neonato viene dado por el ILE. Ese error de sesgo, el error promedio medio, cuando es menor a 20, quiere decir que, y está en un rango esperado, quiere decir que cuando nos pasamos del 20, el paciente se tiende con este modelo a sobredosificar la tasa de infusión. Miren que el Cataria lo mantiene en un nivel de 15,5. El perfurso, miren que es hasta menos 7,1, quiere decir que puede sobreestimar los bolos. Y el E-Level de ser de menos 0,6. El de precisión, miren cómo incluye 25 el del Cataria, 24 el del perfusor y el E-Level de 19,7. ¿Qué viene más en estudio hacia el E-Level? Pues que requiere más estudio prospectivo, hay estudios grandes, pero pues requiere más estudios porque realmente si nos ponemos a ver es desde el 2018, es algo más reciente. Dentro de ese modelo farmacocinético, cuando uno va a evaluar el Cataria y lo compara con el perfusor, que miren que por qué el perfusor tiende a tener como un aclaramiento más rápido a diferencia del Cataria, es por cuando nos vamos al CAE 10, donde ellos agregan a ese peso una constante que es menos 0,03, que es una constante de aclaramiento de este, y por eso es que vamos a ver en alguna diferencia cómo el paciente tiene un mayor despertar con el perfusor diferencia del Cataria porque tiene y mide como tal ese aclaramiento. ¿Qué pasan con el MAS, con el Cataria y Perfusor, que estos dos son los para pacientes pediátricos? Es que realmente ellos no incluyen pacientes neonatos, que es con la diferencia del de segunda generación. Y que cada vez si tenemos un esquema que incluye pacientes mucho más complejos, de una constante de paso mucho más específica, pues obviamente va a ser menor. Entonces, ese modelo de segunda generación, también llamados universales o de propósito general o el E-Level, van a usar un modelo tanto farmacocinético y farmacodinámico usado en ecuaciones matemáticas. Este inventor realmente hizo su maestría en ingeniería eléctrica, que también pudo haber tenido eh, cálculos específicos, tanto dando el tiempo y la concentración para determinar ese aclaramiento y ese volumen de distribución. Mire que determinar el aclaramiento es importante en un fármaco, incluso por la vida media que vamos a tener de cada uno de ellos. ¿Por qué? Porque va a generar una concentración y una respuesta adecuada. Niños difieren de los adultos por esa composición corporal que va a cambiar con la edad y pues obviamente el usar escalonamientos alométricos para describir cambios nos permiten determinar ese crecimiento y desarrollo con la edad y estandarizar esa maduración a la función. Es decir, ya si nosotros estandarizamos
que en esa inmadurez a partir de los 6 meses hasta el año donde logran esa madurez, pues obviamente y estandarizar el peso, eso es algo muy importante. Cuando uno ve ese modelo a desarrollar y el objetivo es desarrollar ese modelo farmacocinético con un buen rendimiento predictivo y un amplio rango de edad, con una estimación de ese modelo farmacodinámico, con una estimación de esa concentración-efecto, porque siempre nos importa es esa concentración-efecto para tener lo deseado. Vamos a tener que existen covariables, tanto el peso, la edad postmenstrual, la altura, el índice de masa corporal y esos anestésicos concomitantes. Entonces, ya medir qué anestésico podemos tener incluso en el paciente nos puede ayudar a ser más específico. Limitaciones, lo que le dije, pues que hay estudios prospectivos que están en proceso, que ya se está usando, que está disponible, pero que obviamente debemos seguir evaluando como el día a día la seguridad y la eficacia de cada uno de ellos. Observaciones limitadas del BIS, pues obviamente por ese cambio de las ondas encefalográficas y lo difícil que es en estos pacientes, obviamente va a ser mucho menor en los pacientes de un año. En la gráfica que tenemos a la derecha, lo que está en verde es realmente la dosis respuesta que se obtiene cuando se da en bolo o los rangos de seguridad de los ya estudiados. Y cuando comparamos lo del IDEBEL con esa dosis efecto en el 50%, dirigida tanto en tiempo y la infusión que tiene, mira que siempre entramos en un rango de seguridad de lo deseado y lo comparado con los demás métodos y los modelos farmacocinéticos estudiados. Entonces, ya terminamos de los modelos específicos del Propofol. Cuando hablamos del remifentanil, entonces vamos a hablar del modelo, modelos de Davis, del Minto, del Ripon-Jones y el E-Level, que ya para el año 2017, primero que el Propofol, ya se tenían los modelos farmacocinéticos dados por ellos. Entonces, de ese remifentanil, cuando lo comparamos en los pacientes, tanto para el Minton y el E-Level, miren que ambos tienen concentración plasmática y sitio efecto. El Minto fue desarrollado en 1997, que es el que más usamos en adulto, y para el 2010, en 1997 el Minto y para el ILEVE para el 2017. Los pacientes estudiados en cada uno fueron para el Minto 65, para el ILEVE de 131, y miren que se le agrega el índice de masa corporal e incluso podemos tener en cuenta que se exploraron como variables específicas en cada una de ellas. Miren, las edades fueron tanto de 5 días a 85 años en los estudios, mientras que el Minton sí, obviamente, en 20 a 85 años. Y obviamente está indicado en pacientes mayores de 12 años. Sigues teniendo en cuenta, pues, que el paciente tiene un rango hasta de edad pediátrica. Ese peso, miren que fuera hasta de 2,5 kilos hasta 106 en el E-Level, en el Minto solo hasta desde 45 kilos. En algunos casos estudian, han dado un rango de seguridad en pacientes mayores de 30 kilos. ¿Cómo podemos ver acá que ese error promedio medio de sesgo, que les dije que lo importante es que era que menor de 20, cómo podemos ver que si usamos Minto en un niño, miren que se nos pasa un 39,7%, en niños más pequeños un 392%, por eso que no está indicado el uso de este. Y si nos vamos al E-Level, pues miren la diferencia en los niños un 4,45%, en niños pequeños también menos 1,65%, que es como el rango más pequeño que puede subdosificar, pero que en el paciente hasta el paciente general, el paciente adulto, hasta un 1,43%. Siempre daba estimado que mientras tengamos el paciente más pediátrico, miren que el E-Level sigue siendo la mejor opción. Entonces, ¿qué bombas TCI podemos tener disponibles? Pues tanto Fresenius, que es tecnología alemana, Mindray, Medkind, Brown, Smartiva, tenemos muchas que nos pueden dar cada uno de ellos. ¿Cuáles nos pueden dar el Cataria? Pues las bombas de Fresenius nos dan el Cataria, las Mindray también nos dan el Cataria, el Medcapti también nos tienen el Cataria, el Smartiva también tienen incluso el E-Level, que es lo que estamos eh, en desarrollo para que más bombas de TCI tengan este level y obviamente el costo de esta programación y estos modelos es mucho más incluido. ¿Qué disponemos en Colombia? Pues diferentes marcas, incluso estas cuatro que tenemos que me van a incluir el E-Level y cuando tenemos el E-Level para Propofol y Remifentanil, pues hay otras marcas que nos pueden tener disponible, que nosotros debemos conocer y que se disponen de este método en las instituciones en las que se puede elaborar. Entonces, realmente es un reto, el reto de la TCI en pediatría, porque las concentraciones mostradas son la predicción de un modelo, realmente no son reales.
los modelos farmacocinéticos disponibles en niños tienen limitaciones, como ya lo he expuesto, que no ajustes como covariable tanto la ansiedad y las comorbilidades, que eso sería lo más deseado. Si tenemos mayor ansiedad, obviamente, y comorbilidades asociadas pueden afectar todo un reto anestésico, que la farmacocinética es variable e impredecible en recién nacidos y en lactantes. Por eso es que eso alomérico y esos algoritmos van más enfocados a los pacientes menores de un año, y que los modelos con objetivo concentración plasmáticas tenemos el Qatar y el PETFUSOR, y que tenemos que tener en cuenta que puede ser impredecible confirmar la pérdida de la conciencia en algunos pacientes pediátricos, que hay una variabilidad farmacocinética entre los individuos y pues que tengamos disponibilidad de cada uno de ellos. Entonces, no tengo bombas de infusión, no tengo TCI, no tengo claro qué es lo que voy a manejar. También existen y que se ha venido estudiando esquemas manuales de infusión. Cualquier régimen requerirá siempre un ajuste al estímulo quirúrgico. Entonces, ¿qué es importante tener en cuenta? Que un objetivo de concentración plasmática de 3 microgramos por ml puede ser excesivo considerando si es un cerebro inmaduro. Entonces aquí viene tener en cuenta muy importante la edad al momento de nosotros hacer una infusión manual, y que no todo es una receta y que debemos conocer realmente el paciente que le vamos a pasar esquema manual. ¿A qué podemos asociar el riesgo? Pues obviamente a una sobredosificación guiada por la clínica o una subdosificación guiada por el BIS, y sobre todo lo que le he comentado, en esos patrones y esos aspectos de desarrollo inmaduro del sistema nervioso central, cuando usamos esas ondas alfa y delta en su desarrollo, pues obviamente nos pueden alterar y subdosificar en estos casos. ¿Qué se debe estar atento al momento de bajar las tasas de infusión y siempre tener en cuenta ese estímulo quirúrgico? Entonces, cuando se habla del Propofol, existen esas infusiones manuales como son el McFarland, que realmente ellos se basaron en modelos predictivos basados en el Cataria, pero que incluyen, pues, que son pacientes entre 3 a 11 años, y que esa concentración plasmática ideal para mantenerse es de 3 microgramos por ml, y que se pueden lograr a dosis bolos de 2,5 miligramos por kilo. Entonces, una dosis más alta, obviamente, por lo que conocemos de ese aumento del agua corporal, y que son pacientes que van desde 3 a 11 años. El STEUR, que solamente se adaptó a datos clínicos, en algunos pudiese hacerse menores de 3 años, pero realmente hay una incertidumbre en conocer en los estudios si la concentración plasmática es la deseada o la exacta a los 3 microgramos por ml. Dosis bolo, que maneja una dosis bolo más amplia, de 3 a 5 miligramos por kilo, que esto incluso nos puede impactar cuando dosis más alta en el estado hemodinámico del paciente. Otros esquemas que son el Bristol, realmente es insuficiente para el mantenimiento de anestesia en niños, por eso no se utiliza. Y otras que se han utilizado, como es el régimen de infusión manual o de Morse, que es lo que nos permite adaptarse a datos clínicos, sobre todo en neonatos y en pacientes menores de 3 años. ¿Qué es lo bueno? Que ella nos va a mantener una concentración plasmática entre 2 a 3 microgramos por ml a unas dosis de bolo mucho más bajas que la McFarland, que es de 2 miligramos por kilogramo. Entonces, cuando nos vemos en esta gráfica, ese esquema de infusión manual de Propofol, miren que de las que ya les nombré, que era el Esteu y el McFarland, entonces aquí cuando vemos en las primeras 4 columnas, entre el paciente de 0 a 3 meses, de 3 a 6 meses, de 6 a 12 meses y de hasta un año, de 1 a 3 años, que son esos cuatro, es decir, de 0 a 3 años, podemos ver en esa gráfica que en estos pacientes hubo un mayor requerimiento de infusiones mucho más altas. Entonces, cuando ya no vemos la diferencia del McFarland, donde hubo más estabilidad en los pacientes, que fue dado en pacientes entre 3 a 11 años con infusiones mucho más bajas, hubo realmente un impacto más favorable desde el punto de vista hemodinámico. Esta infusión manual de Morse que les nombré anteriormente, que realmente se creó en el año 2019, y esta gráfica para tenerla bien en cuenta, ¿por qué? Porque ella nos va a hablar de esa concentración de concentración plasmática para llegar a una dosis deseada que les dije al comienzo, que era esa concentración tanto de 2 microgramos por ml a 3 microgramos por ml, y cómo podemos verla acá en los pacientes que usaron desde 27 semanas hasta 44, incluso hasta de 1 a 3 años, y en esta podemos ver las diferencias en semanas y en meses del paciente. Y miren que las dosis de inducción, obviamente lo que les dije al principio, y las dosis de mantenimiento, cómo iban cambiando a medida que el paciente tiene un mayor estado. Entonces, miren cómo podemos lograr nosotros concentraciones a 2 microgramos, por ejemplo, en un paciente de un año a 1,5 miligramos por kilo en la dosis de inducción, con un mantenimiento que se debe hacer un cambio momentáneo guiados a tener
una dosis de distribución más alta, que miren como podemos ver en la gráfica, si agarramos el ejemplo de un año, a 10 miligramos por kilo hora, a los 15 y 30 minutos bajarnos a 8 miligramos por kilo hora, bajarnos a 8 miligramos por kilo hora hasta llegar a la meta de 7 cuando pasen incluso las 2 horas. Entonces, esos son esquemas manuales que tenemos que tener en mente basado en la explicación de las constantes de paso que les dije al inicio. Entonces, ¿qué meta podemos usar nosotros? Siempre estimado lo que dicen los estudios, siempre mantenemos en 2 microgramos por ml de concentración plasmática o de 3 microgramos por ml, basados en cada una de esas gráficas y correlacionados con cada uno de ellos. Si nosotros nos vamos al esquema de infusión manual de remifentanil, tenemos que tener en cuenta que obviamente se va a alcanzar muy rápido el estado estacionario por conocer nosotros esta constante de paso de él y que realmente podemos iniciar con bolo de 0,5 microgramos por kilo, mantener una infusión a 0,08 a 0,2 microgramos por kilo minuto y siempre debemos ajustar a ese nivel de estimulación quirúrgica y que vienen más dado a las dosis que nosotros ya manejamos incluso en pacientes adultos, donde si el estímulo leve mantenerlo a 0,1, 0,2 a 0,3 un estímulo moderado y ya en casos en donde el estímulo sea severo mantenerlo hasta 0,3 a 0,4 de este medicamento. Entonces, cuando uno compara ese uso de TSI y la infusión manual con esos esquemas manuales, realmente ha habido conocido en el 2018 un ensayo clínico controlado aleatorizado que se realizó con 74 pacientes de 1 a 2 años, pacientes ASA 1, con un ajuste para BIS entre 40 y 60, que es la profundidad deseada. En cirugía electiva bajo intubación orotraqueal se usaron esquemas o modelos con el Pegfusor y el McFarland, donde realmente la TCI no se asoció con una recuperación rápida. Por el contrario, en algunos casos requirió dosis mayor de propofol. ¿Por qué? Por la gráfica que les mostré. Si en ellos estudios utilizaron esquemas como el Pegfusor o el McFarland, en algunos casos pueden incluso mantener unas dosis mucho más altas que van a requerir obviamente que el paciente tenga un despertar más prolongado. Entonces, esto es importante nosotros tener en cuenta cuando comparamos tanto la infusión y la comparación por TCI y esa infusión manual. De la tercera etapa que les comenté, también hay simuladores que se pueden utilizar. Incluso tenemos el Tiva Trainer, tenemos el Rugolot, el ITIVA, que realmente el ITIVA realizado por un anestesiólogo en la Universidad en Cali, que realmente ellos pudieron determinar y pudo concretar para tener un modelo realmente de fácil acceso, sobre todo en aplicaciones como es el celular. Entonces, si uno dice, bueno, la inducción, ¿cómo la voy a hacer en esos esquemas manuales y en la TCI? Diferenciar siempre. La administración del bolo de Propofol, si la hacemos manual a 2,5 a 3 miligramos por kilo, la TCI como concentración de efecto para llegar a 4 o 6 microgramos por ml, actualmente la TCI no los va a dar en específico, y si usamos el Ilever, que va a ser mucho más intacto, obviamente él va a tener una concentración sitio efecto de 2,5 a 3 microgramos por ml. Ya cuando usamos el bolo de remifentanil, siempre pues si lo hacemos manual, tener en cuenta que a 0,5 miligramos por kilo y si lo hacemos por TCI en modo Minto, que obviamente es para mayores de 12 años y si está disponible, pues siempre tener en cuenta esa concentración sitio efecto de 6 a 7 nanogramos por ml. ¿Qué nosotros debemos hacer? Que también obviamente reducir el dolor al momento de aplicar estos medicamentos, como ya lo que nosotros conocemos el uso de la lidocaína a 1 o 2 miligramos por kilo, mezclar opioides y ketamina para manejar todo ese proceso. Entonces, cuando nos vamos a la TIVA luego de una inducción de inhalado, entonces, y el paciente que no está canalizado, que es uno de los requerimientos obviamente para este, no se pudo canalizar, paciente le vamos a dar una anestesia inhalada, también podemos, luego de una anestesia inhalada, podemos nosotros prácticamente cambiarnos, en el caso obviamente que no esté contraindicado el uso de los anestésicos inhalados, podemos nosotros pasarnos a un esquema inicial de anestésico inhalado y pasarnos al esquema con un bolo con la TCI. Entonces, ¿qué podemos ver aquí? Que ese iniciar con un bolo en TCI, concentración efecto a 4 microgramos por ml de 2 a 3 minutos. Si lo hacemos manual de 1 miligramo por kilo, debemos siempre evaluar la respuesta clínica y que no es aplicable obviamente a pacientes menores de un año. Entonces, ¿qué vamos a ver aquí en la gráfica? Entonces, miren cómo podemos tener en cuenta que en la gráfica que tenemos en la X de las X, el tiempo y los minutos y la concentración de ese sevoflurane,
¿Cómo vamos a mantener? Y por eso es que es importante nosotros tener ese bolo, porque hay una caída rápida de esa concentración de sevoflurane. El paciente puede tener un despertar y esa profundidad anestésica, que es lo que debemos evitar con el análisis, con el análisis biespectral, es que la dosis bolo debe ser lo suficientemente alta, las concentraciones ya descritas, y en el momento indicado, miren que que no sea mayor de los 10 minutos de darle de iniciar la TCI, porque entonces vamos a tener un despertar intraoperatorio, vamos a tener un desacople y el paciente, lo importante es que antes de esos 10 minutos logremos el intercambio para evitar esa caída de la concentración y evitar cada uno de ellos. Entonces, miren cómo es importante que esa concentración efecto puede llegar incluso a sobredosificar a los pacientes y por eso es que es importante tener en cuenta el tiempo y el momento que vamos a hacer el cambio para evitar cada una de esas respuestas. Entonces, ¿cómo hacemos ese mantenimiento para lograr ese sitio efecto? Teniendo en cuenta la edad, el procedimiento, los complementos anestésicos que vamos a usar y la profundidad requerida. Cuando usamos ese remifentanil, obviamente la sedación para 0,05 a 0,1 microgramos por kilo minuto, para una anestesia obviamente a 0,1 a 0,5 microgramos y para lograr una meta tanto de 3 a 8 nanogramos por ml cuando usamos remifentanil y obviamente el propofol tanto para una sedación menor hasta una cirugía mayor, miren que las concentraciones son específicas. Entonces, se han descrito si vamos a utilizar uso de propofol en TCI más un bloqueo regional, siempre pues mantener unas metas mucho más bajas para el ahorro de estos medicamentos a 4 microgramos por ml para el mantenimiento de cada uno de ellos. Cuando hablamos del despertar, obviamente eso es incierto si se debe suspender primero el propofol o no. Los niños tardan más en despertar por el aumento en la semivida sensible al contexto, un término muy importante de nosotros tenerlo en cuenta al momento de apagar las infusiones y el despertar con una concentración plasmática calculada por la bomba a 1,2 a 1,8 microgramos por ml. Entonces, ¿qué nosotros tenemos que tener en cuenta? Que si dirigir la cirugía, que en el momento del cierre de la piel, ya podemos ir reduciendo esa concentración de efecto del propofol para tener un despertar adecuado. Guiarnos siempre por la evaluación de los signos clínicos, el BIP y el BIS, y no solamente por esas concentraciones que nos da la, la TCI. Nosotros, bueno, el tema de profundidad es un tema complejo, amplio, solamente les traje lo importante que hay que conocer, que esa profundidad anestésica para la actividad cortical dada por los índices de electroencefalográfico procesados y los parámetros electroencefalográficos no procesados. Es analgesia como una actividad autonómica subcortical donde la podemos nosotros medir con la frecuencia cardíaca, la presión arterial y los movimientos con el estímulo. Incluso hay muchas marcas comerciales que nos pueden generar el MIS, como es el Medtronic, el máximo que nos podemos tener cada uno de ellos y tener una respuesta mucho más específica tanto para la profundidad y la actividad autonómica cortical. Entonces, la monitoría de la profundidad anestésica en pediatría realmente es una necesidad porque en recién nacidos y en lactantes hoy tienen variaciones biológicas en lo que puede alterar tanto la farmacocinética, tanto la farmacodinámica con la relación en la edad. Entonces, ¿qué puede haber y ocurrir? Que tengamos un mayor riesgo de SUD o sobredosificación, como lo dije al comienzo, que haya una interferencia con los parámetros clínicos que hace difícil nosotros ajustar la profundidad de la anestesia de una manera objetiva, cuantitativa y precisa, y que realmente es un problema al haber evidencia consistente que los más pequeños muestran diferentes patrones encefalográficos a los observados en niños adultos y obviamente en pacientes más grandes. Hoy los índices numéricos de los monitoreos encefalográficos no se correlacionan de una forma fiable con la profundidad y que nosotros debemos tener en cuenta que existen parámetros como tal que nos podemos estar guiados cuando usamos el BIS con la matriz de densidad espectral, donde, ¿qué vamos a tener? Que en los pacientes obviamente pediátricos van a tener unas frecuencias bajas en esa matriz con unas ondas alfa que comienzan a aparecer tanto a los 10 meses de edad, luego con una menor frecuencia, y que esa frecuencia de borde espectral nos puede ir cambiando e incluso podemos tener alteraciones donde ese electroencefalograma puede estar sin procesar. Entonces, eso es lo que les comentaba al principio, que obviamente dependiendo de la edad y la matriz de densidad espectral nos pueden cambiar en cada uno de ellos, por esto, pues, esto puede ser variable. Y esto por eso es que a medida nosotros necesitamos un entrenamiento para poder nosotros visualizar y obviamente hacer estos modelos farmacocinéticos y estos modelos de análisis biespectral y tener unas diferencias claras con los pacientes adultos. Entonces, ya para terminar, es importante tener en cuenta que existe una maduración cerebral y una mielinización neuronal que se va formando entre el primer y el segundo año. Y aquí tenemos incluso el cambio que puede haber tanto en pacientes
de un mes hasta 6 meses, cómo puede ir cambiando esa matriz, porque en el nacimiento, esas ondas deltas que la podemos obtener en el desarrollo, y ya a partir de los 4 meses es que van a comenzar a aparecer esas ondas alfa. ¿Con qué? ¿Por qué? Por lo que ya conocemos de que hay una maduración cerebral y una mielinización neuronal en estos pacientes. Entonces, esto es lo que nos permite a nosotros realmente conocer y lo complicado en algunos casos que puede ser estimar y que gracias a modelos que cada vez se van a ir desarrollando más, nos permitan ser más específicos y tener más datos en esos pacientes que incluso pueden ser en pacientes que son desde 2,5 kilogramos que podemos nosotros evaluar y que nos permiten realmente mantener un adecuado control de esa monitoría en los pacientes. Esos cambios electroencefalográficos, según la edad en pediatría, pueden ser incluso en esos pacientes entre 28 y 34 semanas que pueden tener periodos de electroencefalograma de tanto isoeléctrico en vigilia como en sueño. En esos neonatos y lactantes puede haber una baja frecuencia y potencia. En los niños mayores de 3 años, todas las bandas de frecuencia que les mostré en la matriz están presentes y ya a partir de los 10 a los 14 años, a partir de los 10 años, pueden ser incluso similar al adulto, que nos, donde nuestro entrenamiento y nosotros poder visualizar ya a partir de los 10 años puede ser obviamente mucho más fácil, mucho correlacionable con lo que ya nosotros ya podemos ver en el día a día. Por eso es importante tener en cuenta y tener la diferencia entre esos cambios según unidad que vamos a tener. Entonces, ventajas de la monitoría de la profundidad, siempre obviamente que las tengamos disponibles, la menor incidencia de la conciencia intraoperatoria, menor incidencia de la hipotensión, los tiempos de despertar son mucho más cortos, obviamente, y dirigidos, y que vamos a tener el uso de una menor cantidad de fármacos utilizados como tal en el intraoperatorio. Muchas gracias. Esta fue la presentación que les tenía para ustedes. Muchísimas gracias, doctor Pérez. No sé si habrá alguna duda, comentario, inquietud por resolver. Aquí en el chat, doctor Pérez, le envían muchas felicitaciones, que excelente conferencia y que muchísimas gracias. Esperamos se pueda repetir en una próxima ocasión con otro tema. Entonces, bueno, veo que no hay preguntas, todo quedó muy claro. Entonces, muchísimas gracias a todos, doctores, por su asistencia y participación en este webinar. Agradezco en el chat quedó el enlace para la calificación de esta actividad. Agradezco, por favor, me colaboren con esto. Y pues que tengan una excelente noche. Muchísimas gracias, doctor Pérez. Muchas gracias a Muy ustedes. amable. Ay, doctor Pérez, aquí en el chat colocaron, doctor Pérez, Sí, aquí estoy. que la inducción, preguntan la inducción TCI en el modelo LVET, ¿cómo sería? Pregunta el doctor Esteban Toapanta. Listo, Esteban. Entonces, si queremos hacer una inducción con el modelo de TCI, realmente la inducción cuando la hacemos siempre en el E-level, él nos va a dar siempre esa concentración sitio-efecto. Entonces, siempre nosotros basamos ya en el modelo del remifentanil, él va a tener específicamente, nos los va a dar para nosotros tener en cuenta tanto de 3 a 6 nanogramos por ml, el E-level nos puede tener esa respuesta. Entonces, realmente el modelo con el E-level lo va a tener contenido si nosotros deseamos mantener a esas concentraciones. Entonces, simplemente si tenemos la TCI con el E-level, mantenerlo en dosis entre 3 a, punto 6, de 3 a 6 nanogramos por ml, incluidos ahí podemos hacer la inducción con eso. Pero obviamente dependiendo, si el paciente tiene ese paciente neonato hasta realmente los 3 años, si es mayor de 3 años, hacemos ese cambio. Pero básicamente con esa concentración podemos lograr esa inducción. Listo, doctor, muchísimas gracias. No hay más preguntas acá en el chat. Doctor Pérez, nuevamente, muchísimas gracias. Y pues ya para finalizar, que tengan una excelente noche. Muchas gracias.